Recientemente el Congreso de la República aprobó en segunda votación el proyecto presentado por el Ejecutivo, que permite a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, gobernar de manera remota cuando se le otorgue permiso para salir del país. La norma recibió 72 votos a favor, 40 en contra y 6 abstenciones, dándole luz verde a esta medida. Pero ¿cómo interpretar este dictamen? Veamos. La intención del proyecto era permitir que la jefa de Estado pueda realizar sus funciones aún estando fuera del territorio nacional. En este caso, no sería el premier quien asuma el cargo temporalmente, sino que la mandataria podría utilizar la plataforma de Zoom para continuar desempeñando sus responsabilidades. Desde que asumió el cargo tras el autogolpe de Pedro Castillo, la presidenta Boluarte no ha podido viajar fuera del país. Durante su ausencia, ha sido reemplazada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi. En el proyecto se establece que Boluarte utilizará las tecnologías digitales para ejercer su mandato. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, como portavoz autorizado del gobierno, mantendrá una comunicación constante con la presidenta a través de dichas tecnologías, de acuerdo con el artículo 123 de la Constitución. Sin embargo, el abogado constitucionalista William Oblitas ha planteado cuestionamientos sobre el hecho de que el Poder Ejecutivo haya propuesto una norma interpretativa para una situación que involucra facultades específicas establecidas en la Constitución y que requerirían una forma constitucional para ser reglamentada. Oblitas argumenta que aquellos que defienden la posición de que una sola ley interpretativa puede brindar la posibilidad de reformular la Constitución olvidan que ésta establece facultades precisas para los funcionarios. La Constitución determina las facultades de manera conductual y no podrían ser modificadas a través de una ley de interpretación que amplíe el aspecto normativo que ya posee la propia Constitución. ¿Qué significaría precisamente esta aplicación de la ley en torno a que la presidenta, estando fuera del país, pueda gobernar? Sí, nos encontramos en hechos muy atípicos, súper atípicos. Ya en casos anteriores, los presidentes que han estado encargados y no han tenido en quién dejar justamente las facultades presidenciales en el país, cuando ellos justamente han tenido la posibilidad de viajar, se ha dado el de que esos presidentes se han quedado. Me acuerdo muy bien del caso del expresidente Martín Vizcarra, quien obviamente en una discusión, si es que se le daba... si es que se le dejaba por encargatura la presidencia de la República al premier, ¿no? Decidió justamente no viajar. Y eso creo que hubiera sido lo más salomónico, debido a que estos cargos como tal de la segunda o la primera, segunda vicepresidencia son transitorios. Pero nuestro hecho es atípico debido a que obviamente la presidenta como tal pretende gobernar todo este tiempo. El hecho es atípico porque a nivel internacional hay una suerte de ataques sistemáticos en contra, obviamente, del sistema de gobierno o la transición en la cual justamente, transición de gobierno que está manteniendo el Perú, y obviamente se requiere la presencia muy aparte de la ministra de Relaciones Exteriores o el ministro de Justicia o del premier, se requiere la presencia misma de la presidenta de la República. El hecho en temas políticos o argumentativos en esos casos es válido, pero lo que sí no sería justamente o sería contraproducente es el hecho de que no se haga esto por medio de una reforma constitucional. Y eso es innegable. La Constitución es explícita al mencionar justamente a quién se deja como responsable justamente cuando no existe o cuando el presidente de la República actual tiene el permiso correspondiente para poder justamente efectuar la representación del Estado peruano en otros organismos, ¿no? Internacionales, por cierto, ¿no? Entonces, lo que debió haberse realizado de parte del Congreso de la República es una reforma constitucional, ¿no? Eso era lo válido, eso era lo que corresponde, y eso inclusive hubiera marcado un agradable precedente a futuro porque hubiera dejado absolutamente consensuado cómo debería realizarse
si en estas condiciones se repitieran a futuro, ¿no? ¿Cómo debería realizarse justamente la sucesión o la encargatura presidencial, ¿no? Pero Esta hacerlo, norma, disculpe, hacerlo de esta forma, de esta manera, ¿va en contra de la Constitución entonces? innegablemente que sí, ¿no? Innegablemente que sí, afecta la norma constitucional. Esto trae incomodidades a futuro, por más que sean legitimadas hoy por hoy por medio quizá del consenso entre ciertas bancadas, pero va a traer inconvenientes, va a traer la posibilidad de que ese proyecto de ley o esa norma, si es que ya llega a publicarse a futuro, va a ser contra ella, se va a interponer más que seguro una acción de inconstitucionalidad, va a traer en duda la posibilidad del viaje de la Presidenta de la República, innegablemente, va a traer objeciones, va a traer posibilidades de denuncias constitucionales. Entonces, esta nebulosa, un poco ambigua, que han tratado de encontrarle que es una ley interpretativa de un artículo en la Constitución y exigen lo que no dice la Constitución o lo que no dice el artículo de la Constitución como tal, pero lo tratan de exigir por medio de una ley, innegablemente que ese tipo de cosas traen a futuro mayores inconvenientes interpretativos, ¿no? Y Dado obviamente será un además, esclarecimiento. porque lo decía, hay congresistas, y me refiero a Margot Palacios, que también pide que haya una infracción constitucional de quien presentó el proyecto, pero además de quienes lo aprobaron. Esto también sería viable, ya dice, y lo decía en la pregunta anterior, que existe también un potencial delito de fuga de quien a su juicio ya evade la justicia por todo este tema de las manifestaciones y de los muertos que se registraron en su momento. ¿Es viable lo que dice la congresista, que hay una infracción constitucional de quien presentó el proyecto y de quienes lo aprobaron? No, ahí no hay una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque está dentro de las facultades justamente de los congresistas de la República proponer un proyecto de ley en este sentido. De por sí, obviamente, hay que tener comprensión de que la propuesta que se efectuó y que aprobada el Congreso trae mucha ambigüedad, y lo vuelvo a reiterar, trae una ambigüedad. No es que sea una evidente o abierta infracción, trae mucha ambigüedad. A mi punto de ver, por ejemplo, lo que te podría indicar o reiterar es de que, pues, para mí, lo más adecuado, el procedimiento más correcto es de que se modifique la Constitución. Y creo que muchos juristas también han coincidido con esa posición, ¿no? Pero al final esto, lo máximo que podría acarrear es una demanda de inconstitucionalidad, lo máximo. Pero el que se denuncie constitucionalmente a los congresistas que han apoyado, han votado, han presentado, o a la propia presidenta, si está hace uso de esta ley, eso está distante, ¿no? Porque como vuelvo a reiterar, hay una ambigüedad, pero esta ambigüedad lo que necesitaba era esclarecerse por medio de una reforma constitucional. No es por medio de una ley interpretativa, sino por medio de una reforma constitucional, que eso hubiera sido lo correcto. En todo caso, en un futuro, quien va a definir de manera tangible este tema va a ser innegablemente con el Tribunal Constitucional cuando se presente ante él una denuncia, una demanda, perdón, de inconstitucionalidad en contra de esta ley, ¿no? Las posiciones sobre este tema son opuestas, lo que demuestra que existen diferencias de interpretación y opinión en torno a la validez y efectividad de la medida propuesta por el Poder Ejecutivo, mientras algunos respaldan la idea de que la presidenta pueda gobernar de manera remota. Otros consideran que esta situación requiere una reforma constitucional más exhaustiva. Por su parte, Dina Boluarte realizará su primer viaje oficial en noviembre para recibir la presidencia de la APEC en Estados Unidos. El premier Alberto Otárola confirmó que la jefa de Estado saldrá del territorio peruano luego de que el Congreso le diera luz verde para gobernar de forma remota desde el extranjero. Según reveló Otárola, el Perú tendrá el honor de recibir por tercera vez la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Por lo tanto, es de suma importancia que la mandataria acuda personalmente a la ceremonia de entrega, la cual se llevará a cabo en noviembre de este año en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. A su juicio, este evento representa una oportunidad significativa para el Perú, ya que permitirá fortalecer los lazos comerciales y diplomáticos con las economías de la región Asia-Pacífico. Además, otorgará una plataforma para abordar temas de importancia global, como el comercio, el desarrollo sostenible y la cooperación regional. Al respecto, el premier enfatizó que el permiso concedido por el Congreso para que la mandataria pueda gobernar de manera remota desde el extranjero fue un factor determinante para que Boluarte pueda asistir a este importante encuentro.